Bueno, pues estamos ya, hemos solicitado la grabación de la sesión. Vamos a esperar un par de minutos para que se incorpore el resto de los alumnos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, el más transversal de la asignatura, el sistema de gestión de riesgos. Haremos un resumen también de todo lo relacionado con los riesgos que nos va a permitir pues también ver un resumen completo de la asignatura. Y bueno, pues eso también nos va a ayudar a realizar el seguimiento de la misma, ¿no? Ya saben que me gusta generalmente hacer pues un breve resumen, ¿no? Antes de empezar las clases para ver pues cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y que nadie se nos vaya perdiendo por el camino. Vamos bastante bien con la asignatura, vamos en tiempo y bueno, tanto con las actividades como con la teoría. Espero que les esté resultando también atractiva la asignatura. Lo importante es que al final no solo aprendan ustedes, sino que también les sirva para sus trabajos y propia carrera profesional, que como ya hemos visto, pues bueno, es una asignatura bastante interesante porque está conectada con prácticamente pues todas las actividades que realiza cualquier persona en una organización relacionadas con las tecnologías de la información. Al fin y al cabo, pues todo lo que vemos pues es bastante transversal. Bueno, pues vamos a comenzar la clase. En primer lugar, bienvenidos a todos. Feliz año nuevo también. Esperemos que este año pues mejore el anterior, que tengamos un gran año todos. Hoy vamos a ver el tema 6 de la asignatura, la gestión de riesgos de los sistemas de información. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Estamos en el bloque 2 de la asignatura. Les recuerdo que hay tres bloques. En el primero tratamos la auditoría y el control y todos los conceptos que están relacionados con la auditoría y el control. Aprendemos a cómo poner en marcha un sistema de control, a cómo están organizados los controles en las organizaciones y también aprendemos a llevar a cabo una auditoría. En el bloque 2 vemos todos los sistemas de gestión. Ya vimos el sistema de gestión de continuidad de negocio y vimos también el sistema de gobierno en el tema 5. En el tema 4. También vamos a ver el sistema de gestión de riesgos, que lo vamos a ver hoy. Vamos a ver el sistema de gestión de la calidad, que lo veremos en el tema 7. Y vamos a ver el sistema de gestión de seguridad de la información en el tema 8. Además, vimos la certificación CISA, que es una certificación transversal que nos sirve para todo el máster y que gran parte de su contenido lo vemos en esta asignatura. Y en el bloque 3, pues vemos los modelos de madurez. Es una asignatura, pues como ya hemos visto en otras ocasiones, pues muy completa, ¿no? Porque cubre todos los sistemas de gestión, cómo auditarlos y cómo implantar los sistemas de control y después, al final de la asignatura, cómo medir la madurez de las organizaciones. Claro, la gestión de riesgos hemos hablado ya en realidad muchísimo en la asignatura, porque si ustedes se recuerdan, cuando vimos el tema 2 y vimos el concepto de control, que eran los controles, qué clasificación de controles había, cómo se agrupaban, qué características tenían los controles, vimos que había un marco, el marco COSO, que nos ayudaba a describir cómo se implanta un sistema de control en una organización. ¿Y ahí qué vimos? Pues vimos que en el paso número 2 del proceso de implantar un sistema de control había que hacer un análisis de riesgos. Luego ya ahí introducimos por primera vez el concepto de análisis de riesgos. Cuando uno va a implantar un sistema de control hay que hacer un análisis de riesgos. Posteriormente, en el tema 3, vimos cómo se hacía una auditoría. Se recuerdan. Y vimos que uno de los primeros pasos era realizar un preplan. Y dentro de ese preplan había obligatoriamente que hacer un análisis de riesgos. Luego otra vez vimos que el análisis de riesgos había que realizar. También en el tema 3 vimos que había muchas metodologías de análisis de riesgos. Cada empresa, cada organización utiliza la suya propia. Sin embargo, hay tres tipos. Una metodología de tipo simplificada, que lo que es una checklist, que yo me voy
a un estándar internacional donde tengo ya identificados todos los riesgos o todos los controles y evalúo si esos aplican o no aplican y en qué estado se encuentran. Y con eso hago un análisis de riesgos, que es lo que ustedes han hecho en la actividad número 1, que por cierto salió muy bien. Enhorabuena porque han sacado en general pues bastantes buenas notas con esa actividad. ¿Qué más hemos visto? Pues había otro tipo de metodología, que era la metodología genérica, que era un poquito más elaborada, que de lo que se trataba era de identificar todos los riesgos, coger estándares internacionales que ya tienen identificados los objetivos de control, mapearlos a los riesgos que yo tengo. Después, cada objetivo de control hay que desglosarlo en los diferentes controles que tiene asociados y yo lo que voy haciendo es probando cuál es el estado en el que se encuentran esos controles y en base a eso hago un análisis de riesgos, que es lo que ustedes van a hacer en la actividad número 3. ¿Qué más hemos visto? Que también había una metodología avanzada. ¿En qué consiste esa metodología avanzada? Pues consiste en implantar un sistema de gestión de riesgos, que es lo que vamos a ver hoy. O sea, una cosa más avanzada es que una organización implante un sistema de gestión de riesgos, que vamos a ver en qué consiste. ¿Qué más hemos visto relacionados con los riesgos? Bueno, pues hemos visto que cuando yo quiero implantar un sistema de continuidad de negocio, tengo una ISO, la ISO 22301, que nos ayuda a implantar un sistema de gestión de riesgos, de gestión de continuidad de negocio. Y que uno de los primeros pasos es hacer un análisis de impacto, que se puede complementar con un análisis de riesgos. Luego ahí otra vez hemos vuelto a insistir en el análisis de riesgos. ¿Qué más hemos visto? Pues hemos visto cómo implantar un sistema de gobierno de acuerdo al marco COVID. Y hemos visto que a la hora de implantar un sistema de gobierno de acuerdo al marco COVID, nos va a pedir también hacer un análisis de riesgos. Cuando veamos en el tema 7 cómo implantar un sistema de gestión de la calidad y cuando veamos en el tema 8 cómo implantar un sistema de gestión de seguridad de información, ambos nos van a pedir que hagamos un análisis de riesgos, una gestión de los riesgos. Luego, en realidad, para implantar cualquier tipo de sistema de control, para hacer cualquier tipo de auditoría, para hacer la implantación de un sistema de gestión y para implantar un sistema de control, tengo que hacer un análisis de riesgos. Luego, este tema es el tema en realidad más transversal de la asignatura, es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver una serie de fundamentos. Si se acuerdan ustedes, nosotros en los primeros temas vimos una serie de conceptos. Vimos que era una auditoría, vimos que era un auditor, vimos que era un sistema de información, vimos que era un activo, una evidencia, un montón de conceptos que son necesarios para entender la asignatura. Y en realidad, desde el tema 1 hemos hablado mucho de análisis de riesgos, pero en realidad no hemos hablado de los conceptos que están relacionados con la gestión de riesgos. En este tema vamos a empezar, ya saben que ustedes que a mí me gusta generalmente, antes de empezar a entrar en harina en los sistemas de gestión o de control o incluso de auditoría, explicar los conceptos básicos. Y eso es lo que vamos a ver al principio de este tema. Claro, sobre riesgos hay mucho escrito. Yo aquí les presento para mí una de las Biblias de cómo gestionar los riesgos. Entonces, si ustedes pues, van a trabajar en un departamento, por ejemplo, de gestión de riesgos o se van a especializar en la gestión de riesgos, pues les recomiendo encarecidamente que se lean este libro, que para mí es la Biblia. Una de las Biblias, vamos, de gestión de riesgos. Es un libro que está disponible, que le pueden ustedes descargar de forma gratuita. Claro, el riesgo tiene mucha historia. En realidad, la formalización del riesgo no tiene tanta. En el pasado se gestionaba el riesgo con el instinto. En realidad, ustedes cuando están tomando decisiones, y de esto también hablamos en el tema 3, están asumiendo riesgos y yo ya les comenté en el tema 3 que yo he utilizado mucho la gestión de riesgos. Afortunadamente me formé en gestión de riesgos hace muchos años, hace 25 o 30 años en gestión de riesgos y me ha ayudado mucho
no solamente a nivel profesional, a nivel personal también. Hacer un análisis de riesgos antes de tomar grandes decisiones, e incluso en tu vida personal. Es importante, grandes inversiones, etcétera. Muchas veces nos guiamos por instinto, pero lógicamente, si hacemos un análisis de riesgos, nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Hoy día, las grandes organizaciones es nuclear la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos la hacen basada en información. Tiene muchos beneficios gestionar los riesgos. Reduce sorpresas, incrementa resultados positivos, mejora la gestión en general en todas las organizaciones, te ayuda a ser más resiliente. O sea, tiene muchísimas ventajas gestionar los riesgos. Claro, hay que entender el riesgo dentro de lo que es la gestión. Cuando estamos gestionando, estamos gestionando riesgos también. Es importante entenderlo. Hay que conocer las metodologías, que ya las hemos visto. Hoy vamos a estudiar en detalle cómo es una metodología avanzada y, por supuesto, tenemos que conocer los marcos que nos ayuden para gestionar los riesgos. Y de ahí los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión nos van a ayudar a gestionar mejor las organizaciones. Y como os he comentado anteriormente, todos los sistemas de gestión me van a obligar a realizar una gestión de los riesgos. Esa es la idea. ¿Qué es un riesgo? No lo hemos formalizado. Aquí simplemente vamos a ver una serie de definiciones. Como saben ustedes, las definiciones no hay que sabérselas, ni aprenderlas de memoria. Están aquí en esta asignatura para entender los conceptos. Un riesgo es un evento incierto, con posibilidades de que pueda ocurrir en el futuro y que puede retrasar el logro de los objetivos o metas de una empresa. ¿Y la gestión del riesgo qué significa? O sea, ¿qué significa que yo estoy gestionando los riesgos? Bueno, pues significa que los estoy identificando, o sea, los tengo identificados. Los estoy evaluando, los estoy priorizando, los estoy monitorizando y los estoy documentando. Eso es lo que significa gestionar los riesgos. O sea, que si ustedes van a una organización y les dicen, sí, nosotros aquí gestionamos los riesgos, tienen que hacer todo esto que estamos diciendo aquí. Tienen que identificarlos, evaluarlos, establecer prioridades, monitorizarlos y documentarlos. ¿Cómo vamos a llevar a cabo una gestión de riesgos? Bueno, pues para eso tenemos un estándar internacional que nos va a ayudar. Un estándar muy sencillo, que es la ISO 31000. Nos va a ayudar a poner en marcha un sistema de gestión de riesgos. Como saben, en esta asignatura damos varios sistemas de gestión y hay una serie de estándares internacionales que nos ayudan a poner en marcha esos sistemas. Se los recuerdo. El sistema de gestión de riesgos es la ISO 31000. El sistema de gestión de continuidad de negocio es la ISO 22301. El sistema de gobierno es la ISO 38500 y el marco COVID. El sistema de gestión de la calidad, lo veremos, es la ISO 9000. Y el sistema de gestión de seguridad de información es la ISO 27000. Hay una serie de estándares internacionales que nos ayudan a gestionar los sistemas de gestión. Bueno, claro, ¿qué es lo que dice? Esta slide es muy importante. Es probablemente la más importante del tema 6. ¿Qué es lo que dice la ISO 31000? La ISO 31000 lo que nos dice es que es una norma que su principal objetivo es que las organizaciones sean capaces de gestionar, controlar y minimizar los riesgos de forma continua y permanente. Para eso sirve la ISO 31000. ¿Qué es lo que tiene que cumplir una organización, un proyecto, un departamento? ¿Qué es lo que tiene que cumplir una entidad para estar alineado con la ISO 31000? Bueno, pues lo que tiene que cumplir es lo que ven ustedes ahí. Es muy importante entenderlo. Nosotros hacemos muchas auditorías en muchas organizaciones, como ustedes saben, y además de utilizar la ISO 31000 dentro de lo que es nuestra propia gestión de los riesgos, analizamos si las empresas, cuando están gestionando sus riesgos, en nuestro caso, dentro de lo que es la seguridad de la información, están alineados con la ISO 31000. Y para eso chequeamos estos principios que ven ustedes aquí, que vamos a ir desglosándoles uno a uno. El primero, lo que dice es que la gestión del riesgo debe crear valor a la organización. O sea, esto es muy importante, tiene que crear valor.
No vale para que esté cumpliendo objetivos partidistas o particulares. No, tiene que crear valor a la organización, tiene que ayudar a la organización. Muchas veces lo que vemos es que, bueno, se está haciendo una aplicación de riesgos, pero eso en realidad no está favoreciendo a la organización en su conjunto. Lo segundo es que tiene que estar presente en la toma de decisiones. Esto es algo más complicado. Cuando yo voy a una organización y analizo cuáles son los comités de decisión, el comité de decisión de cambio, los comités de los proyectos, los comités de inversiones, pregunto, ¿están utilizando la gestión de riesgos o no? Si no lo están utilizando, no cumplen la ISO 31000. La ISO 31000 nos está pidiendo que cuando yo estoy tomando decisiones importantes a la organización, tengo que usar la gestión de riesgos. Y no siempre es así. ¿Qué más nos dice la ISO 31000? Nos dice, tiene que estar integrada en los procesos operativos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que en la mayor parte de las organizaciones que están haciendo inversiones, nuevos proyectos, desarrollos, casi todas las organizaciones modernas están utilizando metodologías de gestión de proyectos o gestión de programas. Esas metodologías de gestión de proyectos o programas, casi todas, o prácticamente todas, las más al uso, pues PPP, PRINCE2, MSP, etcétera, nos obligan a llevar una gestión de programas y de proyectos utilizando la gestión de riesgos. Sin embargo, en el apartado operativo no siempre es así. Y cuando, por ejemplo, estoy gestionando incidentes, estoy atendiendo a clientes, estoy atendiendo a usuarios, estoy resolviendo incidencias, estoy gestionando proveedores, muchas veces no utilizo la gestión de riesgos. Bueno, pues para estar alineado con la ISO 31000 debería de usar la gestión de riesgos también en el aspecto operativo. ¿Qué más nos está diciendo la ISO 31000? Nos está diciendo la gestión de riesgos tiene que ser una gestión sistemática, estructurada y adecuada. Lo de adecuada suele ser bastante complicado de cumplir. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender en esta asignatura cómo llevar a cabo una gestión de riesgos de forma sistemática y estructurada. Pero luego tiene que estar adecuada a las organizaciones. Entendiendo el contexto de la organización. Muchas veces vamos a organizaciones y sí, tienen una gestión de riesgos y está muy sistematizada, muy estructurada, pero no es adecuada para los recursos que tiene la organización. Entonces, eso, porque hay que contextualizarlo, como veremos después. ¿Qué más nos dice la ISO 31000? Que tiene que disponer de la mejor información. Ese es otro problema bastante gordo que nos encontramos. Nosotros vamos a los lugares donde las empresas están gestionando los riesgos y nos damos cuenta que realmente no están utilizando la mejor información para gestionar los riesgos. Son departamentos independientes, lo están haciendo dentro de un proyecto concreto y no tienen visibilidad sobre lo que está pasando fuera. O sea, no están contando con la mejor información. Entonces, eso, según la ISO 31000, no cumplirían los principios de la ISO 31000. ¿Qué más nos dice la ISO 31000? Que se tiene que adaptar a medida de cada caso, incluir factores humanos y culturales. ¿Es lo mismo implantar la ISO 31000 en una empresa europea o en una empresa americana? Pues no, porque generalmente el apetito al riesgo es muy diferente. Hay que adaptarlo a los factores humanos y a los factores culturales. ¿Es lo mismo utilizar una gestión de riesgos en una empresa de 50 empleados que en una empresa de 200.000? Pues no, no es lo mismo. Hay que adaptar a los recursos que se tienen. ¿Qué más nos está diciendo la ISO 31000? Que sea sensible al cambio e iterativa. Esto es muy importante porque si yo construyo una gestión de riesgos que no es sensible al cambio, eso no sirve. O sea, si yo construyo algo en lo cual yo estoy cambiando la arquitectura de mi sistema, yo estoy cambiando los activos, yo estoy cambiando mis proveedores y eso no puedo cambiarlo, entonces no sirve. Tiene que ser algo que sea flexible, que se pueda cambiar de forma iterativa. Si no, no sirve. Si no, está mal diseñado. ¿Qué más nos dice la ISO 31000? Que facilite en todo momento la mejora continua. Esto es muy interesante porque lo que dice la ISO 31000 es que dices, bueno, yo tengo
una gestión de riesgos que sí, que me está mejorando las cosas dentro de la organización, pues parece que está creando valor, está presente en la toma de decisiones, en los principales comités y demás, está integrada en algunos procesos operativos críticos, es sistemático, es estructurado, es adecuado para los recursos que yo tengo, dispone de bastante buena información, bueno, está adaptado al contexto de mi organización, bien, es bastante flexible, bueno, pues parece que todo va bien, ¿no? Sin embargo, yo veo los riesgos y el estado en el que se encuentran y veo que cada vez son más altos. Pues entonces no funciona la gestión de riesgos, no está funcionando, porque si cada vez estoy peor, eso no está mejorando la organización, claramente, ¿eh? Luego, lógicamente, al final no cumple su objetivo la gestión de riesgos, que es tener y ir minimizando los riesgos. ¿Eh? O sea que todo esto parece fácil de cumplir, pero no lo es. Entonces, si yo realmente no cumplo todo esto, pues en realidad no estoy utilizando bien la ISO 31000. Esa es la idea. ¿Qué más nos dice la ISO 31000? Bueno, no descubre la rueda. Aquí tienen ustedes dos círculos que nos explican un poco cómo funciona. Es bastante sencillo. Nos dice lo mismo la ISO 31000 que nos va a decir todas las ISO de sistemas de gestión, que sin liderazgo no hay gestión de riesgos que valga. O sea, si esto no se promueve desde la alta dirección y no hay liderazgo, esto no va a funcionar. Si esto es una iniciativa del Departamento de Tecnología, de un proyecto, de un programa dentro de la organización, de un específico contexto dentro de lo que es la organización, esto no va a funcionar. Esto tiene que haber un liderazgo detrás y que, lógicamente, integre todas las fases de una empresa, la integración, el diseño, la implementación, la mejora. ¿Qué más nos dice la ISO 31000? Bueno, pues nos dice que el proceso es bastante sencillo. Es el mismo proceso, si ustedes se acuerdan, para implantar un sistema de gestión de continuidad de negocio. Lo primero que tengo yo que hacer a la hora de implantar un sistema de gestión es determinar cuál es el alcance. Toda la organización, un departamento, todas las oficinas, todas las sucursales, mis socios, solamente la empresa de un determinado país. O sea, yo tengo que determinar cuál es el alcance del sistema de gestión de riesgos. Una vez yo lo he determinado, tengo que aplicar al contexto que yo tengo. Si es solo un departamento, pues tendré que hacer algo sencillo que me pueda funcionar para ese departamento. Si es una gran organización internacional que quiero hacer la misma gestión de riesgos para todos los países, pues tengo que tener en cuenta ese contexto. Una vez yo ya tengo claro eso, tengo que realizar un proceso que es bastante sencillo, según la ISO 31000, que es lo primero que tengo que hacer es identificar los principales riesgos, después analizarlos y después valorar. Valorarlo significa que a cada riesgo le asigno un valor. Alto, bajo, medio, 0,9, 47,5, 1.000 euros. Cada riesgo tiene un valor. En función de esos valores, realizo un plan de tratamiento de esos riesgos. Lo registro todo y genero un informe, que eso es lo que tienen ustedes ahí. Y todo eso le tengo que hacer un seguimiento continuo y una comunicación continua de los riesgos. Es bastante sencillo si lo piensan el proceso. El proceso es bastante sencillo. Claro, al final ese documento que yo hago, con esos riesgos que yo he identificado y lo que voy a mitigar, en realidad ahí lo que estoy identificando en ese documento es el apetito al riesgo de la entidad. O sea, ese documento lo que me describe es hasta dónde estoy dispuesto a aceptar los riesgos. Es el apetito del riesgo. O sea, el resumen del apetito del riesgo y el nivel al que estoy dispuesto a aceptar los riesgos me lo describe ese informe de riesgo. Ese es el principal objetivo final de la gestión de riesgos, identificar ese apetito al riesgo. Claro, hay que alcanzar un equilibrio entre lo que estoy expuesto al riesgo y el coste que me conlleva mitigar esos riesgos que tengo. Tengo que alcanzar un equilibrio, tengo que alcanzar un equilibrio e intentar minimizar el plan de esa mitigación de los riesgos. Claro, riesgos hay de muchos tipos. Nosotros en esta asignatura vemos todos los riesgos que están identificados y mapeados con los sistemas de gestión, que son los más al uso, pero riesgos están identificados en casi todos los marcos de trabajo. Hay muchos tipos de riesgos. Hay riesgos externos, impredecibles e incontrolables. Hay riesgos que no dependen de mí.
levantamiento civil, naturaleza, si hay una dana, pues es un tipo de riesgo. Problemas políticos, externos y predecibles, impacto social, inflación, los puedo prever de alguna manera, internos y no técnicos, que son los más al uso en los proyectos, retardos de programación, sobrecostes, pérdidas, falta de formación, etcétera, etcétera. Los técnicos, diseño, complejidad de los proyectos, por ejemplo, en nuestro entorno se da mucho. Los proyectos se llegan a complicar hasta límites insospechados de complicación, y eso es un riesgo muy alto. Riesgos legales, que suelen tener un impacto muy grande, porque muchas veces lo que ocurre con los temas legales es que cuando una empresa pues, no cumple la ley, pues suele tener problemas ya no solo financieros por pérdidas, etcétera, sino también pues, de temas de reputación y de imagen. Y puede perder la confianza de los clientes, con lo cual pues, están perdidas las organizaciones en ese caso. Y hay muchos tipos de, yo los puedo categorizar, muchos tipos de riesgos financieros, operacionales, reputacionales, de cumplimiento, etcétera. Hay muchos tipos de riesgos. ¿Cómo es la metodología de análisis de riesgos? Bueno, hemos visto que es bastante sencilla. Es un proceso sistemático, objetivo, se centra en los esfuerzos, en lo que es prioritario y ayuda a tomar decisiones. Hemos visto anteriormente cómo es el proceso. Analizar el alcance, el contexto de mi organización y después proceder a identificar los riesgos, analizarlos y valorarlos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando yo estoy valorando los riesgos, lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer de una manera cualitativa o lo puedo hacer de una manera cuantitativa. Cualitativa, el más del 95% de las metodologías de análisis de riesgos son cualitativas. Al final, yo tengo un riesgo que está basado en probabilidad de impacto y me dice si el riesgo es alto, medio, bajo, muy alto, muy bajo. Y las cuantitativas, que son las menos, sobre todo utilizadas por empresas financieras, banca, empresas de seguros, inversores y demás, asignan a cada riesgo una cuantificación económica. Una cuantificación económica, pero son las metodologías menos utilizadas. Al final, yo lo que voy a tener en ese informe de riesgos es una matriz donde yo veo cuál es la probabilidad de que ocurra algo y cómo eso va a impactar. En todas las metodologías de gestión de riesgos, de forma cuantitativa, los riesgos se analizan de forma independiente, aunque exista una dependencia entre ellos. Es obvio que cuando yo tengo un riesgo, ese me puede ir impactando en otros, pero se realiza de forma independiente. Al final, yo tengo un resultado de este tipo. Yo construyo lo que son los mapas de calor y construyo dónde están mis riesgos, qué probabilidad tienen y qué impacto tienen. Yo, por ejemplo, si ven ustedes ahí en la tabla de más abajo, pues puedo tener y decir, bueno, este riesgo tiene una probabilidad del 10%, pero si realmente se materializa, es un 0,7 el impacto. Entonces ahí ustedes ven que el nivel de riesgo es bajo, porque yo tengo una muy baja probabilidad de que eso ocurra. Sin embargo, por ejemplo, si yo tengo un 50% de que ocurra y el impacto es 5, por ejemplo, pues ya el riesgo es moderado. Pero, por ejemplo, si el impacto es 9, pues ya el riesgo es alto, porque yo tengo una probabilidad ya relativamente alta y un impacto muy alto. Lógicamente, si la probabilidad es alta y el impacto alto, pues el riesgo va a ser muy alto. Esto se puede utilizar de mil maneras. Por ejemplo, en los proyectos, pues muchas veces en nuestro entorno pues, se identifican los riesgos relacionados con los proyectos. El alcance, el tiempo, el coste, la calidad. Por ejemplo, si el impacto es muy bajo, pues y la calidad baja, pues el riesgo es muy bajo. Pero, por ejemplo, si el impacto es muy alto, pues puede impactar a más del 30% del alcance del proyecto, lo cual es muy grave. Bueno, se puede hacer de mil maneras, pero al final casi todas las metodologías obtienen riesgos de forma cualitativa. Claro, solo las organizaciones maduras pueden enfrentarse con solvencia a este análisis.
y realmente si nosotros vamos a utilizar términos cuantitativos, vamos a tener que utilizar muchas herramientas de soporte, sobre todo de soporte financiero, que nos permitan hacer pues, simulaciones del futuro. Eso es algo bastante complicado. Generalmente esto lo tienen organizaciones que tienen muchos recursos, que tienen un departamento específico de gestión de riesgos y que invierten pues mucho dinero en la implementación de sistemas bastante avanzados para gestionar los riesgos. Claro, hemos dicho, bueno, la ISO 31000 nos dice que primero pues hay que analizar el alcance y el contexto. Claro, ¿eso qué quiere decir en términos prácticos? Bueno, pues quiere decir que yo tengo que identificar mis activos de información. El alcance significa mis activos, qué empresas, qué departamentos, qué activos, dónde están, etcétera. Para eso tengo que contar con un inventario de activos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo identificados los activos. Quiere decir que los tengo identificados, o sea, tengo un inventario. Que los tengo agrupados, es decir, esos activos, ¿qué me están solucionando? ¿A qué sistemas me soportan? ¿Qué funciones me dan? ¿Eh? Están relacionados unos con otros. Yo sé qué dependencias tienen entre los activos y están valorados. Puede ser bien cuantitativo o bien cualitativo. Eso es lo que significa tener gestionados los activos. No solamente tener un inventario, eso no. Eso es algo muy simple. Tengo que tener un inventario donde tengo que tener agrupados los activos relacionados y valorados. Eso es lo que quiere decir. Si no, no puedo tener ese contexto. ¿Qué más tengo que analizar en ese contexto? Las amenazas que puedo tener. Nosotros, por nuestra experiencia en nuestro mundo, en el mundo de la seguridad, casi todas las amenazas vienen por errores o accidentes. Casi todos son sin intención, pero son muy dañinos. De hecho, los últimos incidentes más importantes que ha habido de ciberseguridad el año pasado han estado relacionados con accidentes, sin ninguna intención, relacionados con la errónea configuración de los sistemas en la nube. Y eso ha afectado pues, a miles de plataformas y a miles de negocios. Tenemos otro tipo de amenazas que son los desastres naturales. Los desastres naturales es algo que es muy imprevisible. Nos está diciendo Wilmer, el rol de tecnología sería de apoyo y gestor de los activos de información, eso es, a cargo, más no de responsable de la gestión de riesgos. Correcto, es correcto lo que nos dice Wilmer. A ver, la tecnología no debería, como hemos dicho, para cumplir la ISO 31000 tiene que estar presente en la toma de decisiones importante y en las cuestiones operativas de la organización. No en el aspecto de TI, que es un aspecto de soporte. La gestión de riesgos casi nunca está dentro de lo que es el departamento de TI. Bien, es correcto, Wilmer. Es una buena pregunta. Tenemos muchos desastres, por ejemplo, la famosa Dana, que en España fue un auténtico desastre natural, miles de empresas quedaron destruidas completamente, terremotos, etcétera, etcétera. Hay muchísimos tipos de amenazas. Vulnerabilidades, mis sistemas no siempre son lo suficientemente robustos y tienen muchas vulnerabilidades. La más importante generalmente es falta de conocimientos, por nuestra experiencia del usuario, equivocaciones, errores y demás. Inexistencia de políticas. Muchas veces nos vamos a las empresas y es que ni siquiera hay una política, ni siquiera hay unos procedimientos. Luego la gente en realidad no es que lo haga mal, es que no sabe lo que tiene que hacer. O existe, pero no se lo han explicado. Y luego, pues muchos temas técnicos, ¿no? Pues aquí hay ejemplos muy concretos, lo veremos más en detalle en el tema 8, pero por ejemplo en seguridad, pues que haya contraseñas débiles, por ejemplo, ya saben, el famoso robo que hubo en el Museo del Louvre, ¿no? Pues la contraseña era el Louvre, ¿no? En el sistema de cámaras de seguridad. En fin. Falta de restricciones en los datos, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de tipos de vulnerabilidades que pueda haber. Y luego también tenemos que tener en cuenta qué impacto va a tener nuestros potenciales riesgos, ¿no? Va a ser un impacto financiero, va a ser un impacto legal, que generalmente es muy grave, una pérdida de imagen, reputación, que suele ser el más grave de todos. Cese de actividad de negocio, ya lo vimos en la continuidad de negocio, a veces en el tema 4, a veces mis sistemas se paran y yo no tengo un plan de continuidad de negocio y no puedo seguir con mi negocio.
¿eh? Entonces eso pues tiene un impacto muy grave, muy negativo. Al final el riesgo va a ser, va a tener que tener en cuenta todos esos conceptos. Lo más importante es la frecuencia con las que esas amenazas se pueden materializar y el nivel de impacto que eso va a tener en el negocio. Claro, una vez yo tengo identificados esos riesgos, ¿no? Y tengo calculado todos esos valores de los riesgos, hago un informe. Y como hemos dicho antes, la ISO 31000 nos pide que hagamos un plan de mitigación de esos riesgos. ¿Eso qué significa? Pues poner en marcha una serie de salvaguardas para que esos riesgos queden minimizados. Puedo realizar acciones de tipo preventivo, detectivo, correctivo. Puedo realizar acciones de tipo manual o automatizadas y puedo realizar acciones de tipo más formal o más informal. Pero al final tengo que llevar a cabo pues, un sistema de control que me permita mitigar esos riesgos, que ya vimos cómo se implantaban. Claro, la implementación de una salvaguarda solo tiene sentido si está mitigando riesgos. Muchas veces aquí el problema es que nos encontramos con muchas organizaciones que sí, están haciendo un análisis de riesgos y luego ponen en marcha unas medidas que no tienen sentido, porque están implantando medidas enormes para riesgos que son muy pequeños. Y al revés, en unos riesgos que son muy elevados no hacen nada. No sería la primera vez que vamos a una empresa, vemos que la empresa está al lado de un embalse o de un río y tienen el CPD en el sótano. No, pero eso se puede inundar, ¿no? Es que nadie ha hecho un análisis de riesgos mínimo aquí. O sea, que no sería la primera vez que nos encontramos ese tipo de características, porque no ha habido un análisis de riesgos, en realidad. La probabilidad de que eso se inunde pues es muy grande. Todos los controles son válidos, pero luego no son todos eficientes. Muchas veces lo que nos encontramos también es que hay empresas que dicen, bueno, pues el tema este de seguridad de la información es muy importante, vamos a implantar un centro de seguridad de la información y vamos a implantarle como la NASA. No tiene sentido, están matando moscas a cañonazos, ¿no? O sea, no tiene sentido, eres una pyme. No tiene sentido que tú montes un centro de seguridad de la información. En fin. Claro, ¿cómo trato yo el riesgo? El riesgo lo que significa es planificar todas las acciones que yo necesito para mitigar esos riesgos. Y tengo que tener en cuenta los procesos que tengo que llevar a cabo y muchas veces los cambios que se requieren dentro de lo que es la organización. Que a veces tengo que llevar a cabo cambios en la organización para implementar esas medidas de mitigación. Entonces, ¿qué opciones tengo yo cuando estoy gestionando los riesgos? Puedo aceptarlo, es decir, bueno, pues yo tengo este riesgo, lo acepto, ya está, no hago nada. Mitigarlo, que entonces tengo dos opciones, o reducir la probabilidad o el impacto. Por ejemplo, si yo estoy sometido en el ejemplo que hemos visto antes, yo tengo mi CPD en el sótano y tengo un río cerca, pues si eso se me puede inundar, pues hombre, reducir la probabilidad no puedo, porque yo no puedo reducir la probabilidad de que el río se desborde, pero sí puedo reducir el impacto que eso provoque. Yo, por ejemplo, puedo tener un segundo CPD en otro sitio o puedo tener unas copias de seguridad en otro sitio que al menos la información está salvaguardada en caso de que eso se inunde. También puedo transferir. Por ejemplo, muchas empresas de seguros hoy día ofrecen ciberseguros, que lo que permiten a las organizaciones es tener una medida de mitigación en caso de que tengan algún tipo de riesgo. Por ejemplo, nosotros en nuestro entorno, pues eso lo utilizamos bastante, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de lanzamientos de satélites, porque ahí pues tienes un riesgo muy alto de que el satélite, pues el cohete no funcione y el satélite pues te destruya y tienes un acuerdo pues con una empresa de seguros para que eso te lo mitigue. Y luego también puedes evitarlo, porque dices, bueno, pues yo hago un proyecto que tiene muchos riesgos y ese proyecto pues le cancelo, porque veo que los riesgos se están yendo de madre. Claro, en teoría, los riesgos por encima del riesgo aceptable tienen que ser reducidos mediante la implementación de contramedidas. O sea, cuando yo digo que tengo que aceptar estos riesgos, los que están por encima, lógicamente tengo que llevar a cabo acciones. Y los que están por debajo, determinar si se pueden obtener
posibles ahorros reduciendo las contramedidas, porque muchas veces es lo que les digo, que las empresas tienen riesgos muy bajos y se están gastando un montón de dinero intentando mitigar esos riesgos y resulta que son muy bajos. O sea, que se están gastando dinero sin ton ni son, porque no tienen unos riesgos altos en realidad. Al final yo tengo que tener un balance, como hemos dicho antes, entre el coste que yo me gasto para mitigar esos riesgos y el riesgo al que estoy sometido. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que yo en ese informe de gestión de riesgos estoy identificando mi apetito al riesgo. Estoy diciendo hasta dónde acepto mis riesgos. Pero claro, ¿qué pasa si ese riesgo excede? Por ejemplo, en el caso de que yo tenga un CPD y esté al lado de un río, si se desborda, bueno, pues yo puedo tener cierta tolerancia al riesgo, depende, si se desborda y simplemente pues no ha inundado completamente el CPD, simplemente pues ha mojado ciertas cosas, ciertos activos no y tal, bueno, pues puedo tener cierta tolerancia. Pero claro, una vez ya paso de esa tolerancia y de no, es que se ha inundado toda la empresa. Pasó en La Habana, por ejemplo, que muchas empresas se inundaron completamente y se destruyeron, incluso toda la infraestructura asociada a la empresa. Con lo cual ahí yo ya excedo mi tolerancia y mi capacidad al riesgo. Yo es que en realidad tengo que cerrar la empresa. No tengo opción porque he excedido mi capacidad de riesgo. O sea que tenemos que diferenciar lo que es el apetito al riesgo, que es hasta donde yo estoy dispuesto a aceptarlo, esa tolerancia que puedo tener yo por encima de lo que es la propia capacidad como organización. ¿Cómo es el proceso de gestión de riesgos? Bueno, esto es lo que nos dice COVID, que en realidad nos dice lo mismo que la ISO 31000. Lo que nos dice la ISO 31000, les recuerdo, es, primero, identifica tu alcance. ¿Eso qué quiere decir el alcance? Pues que identifique en términos prácticos los activos que va a cubrir mi gestión de riesgos. ¿Qué empresas, qué departamentos, qué sucursales, qué países, o sea, determinar realmente el alcance. Y también el contexto. No solamente identificar esos activos que hemos visto lo que significa, identificarlos, agruparlos, relacionarlos y valorarlos, sino que tengo también que identificar los conceptos que están asociados a los riesgos de esos activos, las amenazas y las vulnerabilidades que tienen esos activos. Con eso valoro mis riesgos y realizo una propuesta de implantación de un sistema de control, que yo lo evalúo y en base a eso, pues identifico cuál es mi riesgo aceptable, lo que me quede es el riesgo residual y en base a eso, pues implemento un plan que luego pues voy monitorizando y es un bucle continuo, como ven ustedes en la figura. Es un proceso continuo, como hemos visto anteriormente, que nos dice la ISO 31000. Les recuerdo y vuelvo para atrás. Esta slide es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. ¿Cómo es el proceso completo? El proceso completo es definición del alcance, el contexto, los criterios que voy a tener en cuenta para gestionar los riesgos, esa identificación de los riesgos, ese análisis y esa valoración, esa construcción de ese informe y ese registro con el tratamiento de los riesgos y luego hay un seguimiento continuo y una comunicación continua de los riesgos. Es otra forma de explicar cómo funciona la ISO 31000. Bueno, y ustedes tienen aquí, como siempre, ya saben que me gusta proponerles que cuando ustedes están revisando la asignatura y las clases y demás, y repasando las ideas clave, que saben ustedes que siempre las tienen aquí en estas presentaciones, que además de exponer las ideas clave son un resumen del contenido teórico de la asignatura. Tienen ustedes siempre pues, unos vídeos pues, que les aclaran un poquito más los conceptos. Ya hemos hablado muchas veces de INCIBE, esta organización gubernamental que ayuda pues, a las organizaciones regionales a mejorar la seguridad de la información. Y aquí habla pues también de las metodologías de análisis de riesgos y explica pues todos estos conceptos que hemos visto en la asignatura. Bueno, pues con esto hemos concluido el tema 6. El tema 6, como ven, es un tema sencillo. ¿Qué es lo que tienen que saber del tema 6? Los conceptos básicos de gestión de riesgos, cómo funciona la ISO 31000. Les recuerdo que hay una slide muy importante que nos dice cuáles son los principios básicos de la ISO 31000
que si no se cumplen esos principios no se lleva a cabo una buena gestión de riesgos. Eso, slide es muy importante, que la tengan ustedes en cuenta. Cuando ustedes van a una organización o en su propia empresa, tienen que pensar si realmente están alineados con la ISO 31000 o no, haciéndose esas preguntas que hemos visto. Entender cómo es el proceso de gestión de riesgos, que hemos visto que es bastante sencillo. Una definición del alcance, el contexto de la organización, los criterios que yo voy a tener en cuenta para gestionar los riesgos. Después ya comienzo a identificar esos riesgos. Puedo utilizar varias metodologías. Puedo utilizar, por ejemplo, una metodología simple, utilizar un estándar internacional e identificar los riesgos. Después tengo que analizarlos y valorarlos. O sea, al final tengo que darles un valor a esos riesgos. También puedo utilizar una metodología genérica, que es una forma un poco más estructurada. Posteriormente, si yo quiero realmente implantar un sistema de gestión, tengo que hacer un informe donde registre todos mis riesgos y tengo que establecer un proceso que me permita monitorizar esos riesgos y comunicarlos a todas las partes de la organización. O sea, el proceso es bastante sencillo. También hemos visto conceptos relacionados con los riesgos y el concepto del apetito al riesgo, que es el más importante al final, que es el que define ese documento. Y también hemos visto las opciones que hay. Una vez yo tengo que decidir qué hacer con los riesgos, pues puedo aceptarlos, puedo transferirlos, puedo mitigarlos o puedo evitarlos. Eso es lo que hemos visto hoy. Es un tema bastante sencillo de entender. ¿Qué vamos a ver las próximas semanas? Bueno, las próximas semanas vamos a ver el sistema de gestión de calidad, el tema 7. Es uno de los temas más interesantes de toda la asignatura. ¿Por qué? Porque es el sistema por el que empiezan todas las organizaciones. Ya. Todas las organizaciones empiezan implantando un sistema de gestión de calidad. O sea, no empiezan implantando una ISO 31000 o una ISO 22301 o una ISO 14000. Todas empiezan implantando un sistema de gestión de calidad, porque como veremos es el sistema más utilizado a nivel global. Una vez ya montan ese sistema de gestión de calidad, ya montan el resto de sistemas por encima. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Cómo es el sistema de gestión de calidad? Para eso, pues veremos la ISO 9000. La ISO 9000 es el estándar internacional que nos va a ayudar a poner en marcha un sistema de gestión de la calidad. Después, en el tema 8, veremos cómo se implanta un sistema de seguridad de la información, que hoy día pues, es muy importante porque hay muchos problemas, como vimos, con la seguridad de la información. Lo veremos en detalle en el tema 8, que está pasando hoy día con la seguridad de la información. Y una vez entendamos, es el sistema más complejo de poner en marcha, una vez entendamos cómo se pone en marcha ese sistema, ya tenemos un conocimiento global de cómo implantar todos los sistemas de gestión en una empresa, en una organización, y en el bloque número 3, si yo soy una empresa que me dedico a desarrollo de sistemas, a adquirir productos, si estoy relacionado realmente con la tecnología, vamos a aprender cómo poder evaluar si mi empresa es madura o no lo es. Ya vimos con COVID que COVID tenía su propio modelo de capacidad que nos permitía medir la madurez del gobierno de mi organización. Bueno, pues el modelo de madurez MMI que veremos en el bloque 3 nos va a ayudar a determinar si mi empresa es madura desarrollando tecnología o adquiriendo tecnología o proporcionando servicios de tecnología. Profe, Sí, una consulta. sí, claro. ¿Has tenido de pronto algún caso real en el que has tenido que abortar algún proyecto porque al hacer el análisis de riesgos, el costo del riesgo que no se puede ni evadir, no se puede, mejor dicho, es imposible, no hay alguna forma de mitigarlo ni siquiera? Entonces te ha tocado abortarlo por esa misma razón, o Sí, incluso algún caso en el que algún proyecto que dices, bueno, este proyecto asumamos el riesgo, es poco probable que suceda, pero si sucede va a ser una pérdida muy grande, pero si sacamos adelante el proyecto también va a generar unas ganancias muy importantes. pues sí. Yo he visto muchísimos proyectos cancelados a lo largo de mi vida profesional
Generalmente nosotros, por ejemplo, en esta organización, en la Agencia Espacial Europea, hacemos una inversión enorme en proyectos de I+D, en proyectos de investigación y desarrollo y de innovación. Muchos de esos proyectos realmente, como precisamente son proyectos muy innovadores y con mucho desarrollo, con mucho I+D, esos proyectos al final te das cuenta de que realmente el coste que te conllevaría realizar esas implementaciones es enorme, ¿eh? Con lo cual, más que cancelarlos, lo que haces es parar esos proyectos porque ves que esos proyectos no van a ningún sitio. Pasa mucho con los proyectos de I+D. Es muy habitual. Luego hay otra tipología también de proyectos que sucede mucho, que son los proyectos piloto, ¿no? Muchas veces eso, por ejemplo, en defensa se utiliza mucho. Y yo en mis años de defensa he visto muchísimos proyectos piloto que se han parado, porque al final has ido construyendo algo de forma incremental, pero en algún momento te has dado cuenta que eso, para que vaya más allá, la inversión que tienes que hacer es demasiado grande y no tienes recursos suficientes, ¿eh? Con lo cual, pues tienes que parar ese tipo de proyectos. En ese tipo de proyectos se da bastante a menudo este tipo de circunstancias. Es una pregunta muy interesante, ¿eh? Gracias, profe. Nada. Bueno, pues eso es lo que nos queda. También dentro de un par de semanas veremos, tienen ustedes unos pocos días para entregar la actividad también de gobierno. Espero que la estén realizando bien. Era una actividad bastante sencilla, como ya vimos. Espero que salga tan bien como la primera actividad. Y dentro de 2 sesiones, pues veremos la resolución de esa actividad y les presentaremos la nueva actividad, la actividad última, para que tengan suficiente tiempo para realizarla. Porque con este tema que hemos visto, con el tema 6, en realidad ustedes ya disponen del conocimiento para realizar esa actividad que explicaremos en un par de semanas. En esa actividad lo que vamos a hacer es realizar precisamente una gestión avanzada de los riesgos. Vamos a ir en profundidad a ese análisis inicial que hicieron ustedes en la primera actividad, lo vamos a profundizar más y vamos a hacer un análisis mucho más detallado de esos riesgos. Bueno, pues con eso hemos concluido el tema 6. La semana que viene creo que ya nos vemos el lunes, o sea que falta pocos días para que nos volvamos a encontrar otra vez en la siguiente clase. Como ya les he dicho, vamos a hablar de la ISO 9000 y del sistema de gestión de la calidad, pero también vamos a hablar de todos los sistemas de gestión en realidad y de cómo se están aplicando en todas las organizaciones a nivel mundial. Cuáles se están utilizando, en qué países, si se están utilizando mucho, si se están utilizando poco. Y vamos a ver otros sistemas de gestión que no vemos en esta asignatura, porque no tienen nada que ver con la tecnología, pero que también se utilizan bastante. Bueno, pues espero que les vaya todo bien durante estos pocos días que nos quedan, que tengan un buen fin de semana. Por cierto, no les he comentado, pero se movió la clase por un tema que tuve de cancelación de vuelos. Saben que, como ya les he comentado en otras ocasiones, que yo resido en los Países Bajos y, bueno, probablemente estén enterados de lo que ha pasado, pero se han cancelado miles y miles de vuelos porque, bueno, pues, hemos tenido un temporal invernal que hacía, pues, casi una década que no teníamos aquí en los Países Bajos. Está todo absolutamente colapsado. Es otro riesgo que podemos tener de desastre natural. Y ha demostrado que el aeropuerto, por ejemplo, de principal aeropuerto de Holanda, pues no estaba preparado para ese riesgo. Estaba preparado para una gran nevada, pero no una nevada que continuara de forma continuada durante la semana. No estaba preparado. Y entonces han tenido que cancelar prácticamente pues, todos los vuelos, lo cual ha producido pues, un caos a nivel del país bastante importante. Como vemos, la gestión de Profe, riesgos al final es importante para todos. Sí, qué pena una última sí, pregunta. claro, Es sí. que mencionaste algo que me parece muy importante y que la verdad es que sucede mucho y en mi caso creo que sucede bastante donde estoy ubicada. ¿Qué pasa cuando, digamos, mencionaste al principio de la clase que esto, si no viene el liderazgo de la dirección
entonces que si esto solo nacía en un departamento y no sé qué, entonces como que no vale la pena, algo así, o sea, como que no va a tener el mismo impacto, el mismo funcionamiento que se esperaría si se hace como desde la dirección. ¿Qué hacer en esos casos, profe? ¿Qué hacer cuando definitivamente pues uno sí tiene conocimiento, uno tiene la voluntad, uno dice, mira, esto de verdad nos va a servir mucho, pero que definitivamente los directivos ni le paran bolas, ellos están en sus actividades, en su, como uno dice acá coloquialmente, apagando incendios y no se enfoca en la parte estratégica lo suficiente por lo mismo porque no les queda tiempo. Entonces, ¿qué sugiere usted, profe, en ese aspecto y de su experiencia? Pues en base a mi experiencia, lo más importante es que realmente si ustedes piensan en lo que te propone la ISO 31000, en realidad se trata de seguirlo, es decir, de decir cuál es el alcance que yo voy a cubrir con la gestión de riesgos. Eso es lo primero. Si lo puedes hacer de forma incremental, puedes decir, bueno, pues yo identifico un departamento y luego voy ampliando para el resto de la empresa. Eso puede ser una opción. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que tienes que contextualizarlo dentro de la empresa. Y una vez tú pones en marcha eso, tienes que demostrar que eso está añadiendo valor a la organización. O sea, que eso realmente va a añadir valor. Es relativamente fácil implementar, como vemos en esta asignatura, un proceso sencillo, utilizando una metodología simplificada de gestión de riesgos y demostrar a la dirección que eso tiene valor para la organización. Es relativamente sencillo, porque solamente realizando la primera actividad, realizando el contexto, identificando los activos, ya estás dando un paso hacia adelante en una mejora de la gestión. Luego, realmente el proceso no es tan difícil de vender, el de gestión de riesgos. Hay otros sistemas de gestión que son más complicados de vender, como vamos a ver en otros temas, como el sistema de seguridad de información o el sistema de continuidad de negocio, porque requieren una inversión muy grande. Pero el sistema de gestión de riesgos enseguida se ve su aplicación, enseguida se ve su utilidad. Porque cuando esos comités, esas direcciones que no tienen tiempo, cuando están tomando decisiones, si tienen una visión de qué es lo que está pasando, de cuáles son los riesgos, eso siempre te lo van a comprar, siempre por mi experiencia. Pero lógicamente a veces es lo que comentas, ¿no? Que ponerlo en marcha de repente, de golpe, en una organización no es fácil. Por eso muchas veces se empiezan con grandes proyectos, con grandes contratos, con grandes alianzas con otros proveedores, y ese proyecto base, digamos, construye un sistema de gestión de riesgos que luego de forma incremental se va ampliando en la organización. Muchas veces es como realmente sucede, en términos prácticos. Muy bien, lo que nos comenta Víctor, ¿no? Vuestro compañero, generar la alarma, informar el riesgo y documentarlo para que quede el soporte por si el riesgo se materializa. Eso es, al final, eso tiene un valor incalculable para la alta dirección. Muy interesantes las preguntas. Bueno, pues que les vaya todo muy bien. Estamos contactados y nada, pues les vemos el lunes con ese interesantísimo tema de gestión de la calidad. Gracias, profe. Feliz día para todos. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego, feliz día para todos. Dios los bendiga.